This meeting is being recorded. Ahí está. Bueno, buenas tardes nuevamente. ¿Me están escuchando? Bien, se escucha entonces. Bueno, si pueden, por favor, aunque sea, me confirman eso. Y vamos arrancando la clase y a medida que vayan teniendo alguna duda, ya sea por el chat o interviniendo directamente, me van consultando. Voy a tratar de compartirles ahora eh, las ventanas de la aplicación. ¿Alcanzan a ver el Word ahora, chicos? Profe, perdón, ¿puedo hacerle una consulta? Sí. Sí, yo me había inscrito con la profe Rosalía, pero voy a hacer en esta comisión. La primer clase yo fui presencial. Me inscribí obviamente en la comisión, firmé la asistencia, el QR, todo, pero bueno, voy a venir a esta comisión. No sé, consulto por el tema de la asistencia de ese día para no tener la falta acá. Yo no tengo ningún problema en que usted se venga para esta comisión. Por favor, tenga la amabilidad de comentar a la contadora Rosalía, ¿sí? Perfecto, muchas Y gracias. respecto a la asistencia, no hay problema. Si usted la firmó en su momento en aquella, quedará en aquella y el resto acá, ¿sí? Bueno, gracias. No hay por qué. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en la clase anterior? Habíamos visto lo que eran las adecuaciones. Habíamos visto un caso bastante completo, que es el caso ajustando, donde habíamos, digamos, a partir de un juego de estados contables, básicamente un estado de resultados, un estado este, de situación patrimonial, un estado de resultados y las notas, más algunas situaciones que nos explicaban dentro de lo que es el enunciado, hemos procedido a realizar los distintos tipos de adecuaciones. Recordamos dos grandes rubros de adecuaciones. Sobre o subvaluaciones de activos y pasivos, ¿sí? Activos que no tienen tal condición porque ya es dinero que la empresa retiró y que no va a volver a la empresa. Y en otro lado, el grupo de las adecuaciones vinculadas con hechos posteriores al cierre, que significa que uno como analista ha tomado conocimiento de ciertas situaciones que debe adecuar respecto de los estados contables al cierre porque son significativas y harían que nuestra opinión, digamos, nuestro análisis se vea afectado, ¿sí? Habíamos hecho esas adecuaciones, ¿se acuerdan? Y habíamos quedado en el tema de los últimos dos, el último punto que nos pedía confeccionar el estado de situación patrimonial y el estado de resultados ajustados a los efectos del análisis. Entonces, si nosotros partíamos, ¿se acuerdan? Tenemos acá los asientos de ¿ven el Excel? Sí. Sí, bien. Nosotros, conforme nos iban dando los datos, fuimos haciendo los distintos tipos de adecuaciones, tanto en el X2 como en el X1, las fuimos contabilizando. Estos son asientos extra contables, eso quiero que queden claro, ¿no? Son extra contables, las contabilizamos en el sentido de que hacemos los asientos para luego poder obtener los estados de situaciones patrimoniales del X1 y del X2 ajustados. Y lo que yo les decía la vez pasada era que es muy piola, muy práctico, para poder llegar de lo amarillo, que es el estado de situación patrimonial que la empresa nos proporciona, emitido por ella, que es el contable, llegar al ajustado o al adecuado. Acá le pongamos adecuado, me gusta más, ¿sí? Tenemos que pasar del amarillo al verde. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a ver los asientos de ajustes,
¿sí? Voy a ocultar el X2 y vamos a trabajar con las dos columnas del X1, o sea, el debe y el haber del X1. ¿Bien? Entonces, decimos, a ver, si yo indico cómo está compuesto este estado de situación patrimonial contable, aperturado por cada uno de los rubros, ¿sí? Yo digo, bueno, voy a empezar a mayorizar, ¿sí? Cada uno de estos ajustes de adecuación. Y digo, bueno, a ver, el primero que teníamos, ¿cuál era? Era banco, macro, préstamo, cuenta corriente, a banco, macro, cuenta corriente. Entonces, cancelábamos el préstamo, voy al pasivo, esta es una cuenta de pasivo, esta cuenta es de pasivo, al fin de la clase, por favor, Rocío, háganme acordar que les pase de vuelta el link, ¿sí? Entonces, esta cuenta es un pasivo que disminuye, y este es un activo que disminuye. Bien, entonces, voy a ver cómo este pasivo, que estaba en 1500, lo ajusto y queda en cero, ¿sí? Todas estas sumas verticales tienen que cruzar, tienen que coincidir, tienen que ser igual a cero. El LED tiene que ser igual al haber. Por eso está en rojo el control que indica de que los ajustes, que el balance cruza y que los ajustes también balancean, ¿sí? Acá está el control. Este control que vemos en la fila 97 está referenciado con el control que vemos en la fila 1. ¿Ven? Entonces decimos, este pasivo disminuyó. ¿Y qué pasó con el activo? O sea, el de 1500 pasó a cero. ¿Y qué pasó con el activo? También disminuyó de 2300 a 800. Vale decir que la empresa no tenía 2300 en el banco macro, sino que tenía 800. Y en el pasivo, la empresa decía tener 1500 de pasivo cuando en realidad tenía cero. ¿Se entiende? Bien. Entonces, vamos pintando lo que hemos mayorizado. El segundo ajuste, que en realidad el segundo para el X1, era el de patrimonio neto, ¿sí? Por las acciones propias, ¿se acuerdan? Entonces, es un patrimonio neto que disminuye y este otro es un activo que disminuye. Entonces, tenemos el patrimonio neto que disminuye, ya el ajuste 1 ya lo hicimos, ¿no? El ajuste 2, ¿sí? Es este, el segundo ajuste. El segundo ajuste para el X1 tenemos los 1000 que disminuyen el patrimonio neto, no sé si lo van viendo, y los 1000 que disminuyen a nivel de activo. Entonces, lo que estamos diciendo acá, fíjate, títulos y acciones no son 2500, sino son 1500. ¿Me van siguiendo? Y lo pintamos. El tercer ajuste era la pérdida por devaluación, ¿sí? Diferencia de cambio. Esto era un patrimonio neto que disminuye, cómo disminuye a través del estado de resultados, y estos son pasivos que
aumentan. ¿Está? Unos corrientes y el otro no corriente. ¿Cómo hacemos? Vamos al ajuste 3, ¿sí? Las deudas comerciales, 25.000. Acá como lo corregimos, tenemos que corregir. ¿Se acuerdan que corregimos acá? Se nos cambió el Excel. Tenemos que, bueno, los 25.000 de las deudas comerciales en dólares son estos 25.000. ¿Sí? La pérdida por devaluación disminuye el pasivo, el patrimonio neto, perdón, va a ser la siguiente. La pérdida por devaluación va a ser los 29.285. ¿Sí? Y acá me está faltando el pasivo no corriente, que son los, fíjense, proveedores del exterior no corrientes. ¿Dónde están los proveedores del exterior? Acá, están metidos dentro de las deudas comerciales, ¿sí? Esos proveedores del exterior están dentro de deudas comerciales, aumentan, ¿sí? Fíjense cómo vuelve a estar en cero. ¿Qué ocurre? Fíjense, lo que estoy diciendo acá es, fíjense, las deudas comerciales no corrientes no eran 6.000, eran 10.285. Las deudas comerciales corrientes, pasivo del exterior, no eran 35, eran 60. Y el patrimonio neto disminuyó en 29.285. No sé si se va entendiendo. Está un poquito más complejo porque le alteramos la solución original para tener, como bien dijo una de sus compañeras, dividido lo que es corriente y no corriente. ¿Está? Luego tenemos, vamos pintando lo que vamos mayorizando. Luego tenemos la adecuación por estas acciones preferidas, que era a largo plazo, ¿sí? Disminuyendo el patrimonio neto. Acuérdense que estas acciones preferidas eran preferidas en el cobro y aseguraban un rendimiento fijo, ¿bien? Era más parecido a un pasivo que a un patrimonio neto. El ajuste 4, me voy acá al ajuste 4 y digo, las acciones preferidas que no estaban contabilizadas como pasivo, sí van a pasar a ser pasivo. ¿Sí? Los pongo ahí, que son estos 2.000, un pasivo que aumenta, y este es un patrimonio neto que disminuye. Bien, entonces voy y el patrimonio neto disminuye. Ahí está. ¿Sí? El otro ajuste, avanzo, si hay alguna duda me dicen, me escriben en el chat, me avisan por favor. El otro ajuste que adecuaba, el otro ajuste de adecuación o la otra adecuación, eran los accionistas, que era dinero que no había estado integrado, que dónde estaba. Entonces, los accionistas son créditos, otros créditos en realidad, entonces es un activo que disminuye contra un patrimonio neto que disminuye también. ¿Sí? Tengo menos bienes o menos créditos, la empresa tiene menos patrimonio. Entonces son los 8.000, un crédito a nivel de accionistas que ya no está, contra un patrimonio neto Profesor, que disminuye. Sí, ahí la disminución se da en el año X1 de 8.000 solamente y no en el X2. se da en los 2 años, pero estoy resolviendo el X1 primeramente.
Ah, bien, gracias. No era. Entonces, estos 8.000, que ya lo hemos mayorizado, lo pasamos acá. Acá lo interesante es que ustedes vayan interpretando que yo como analista voy a tomar la columna verde, ¿sí? La empresa decía que tenía 8.000 accionistas y yo se lo voy a computar en cero. ¿Me explico? Eso es lo interesante, ver cómo voy a trabajar con información adecuada, distinta en algunos aspectos a la información que brinda la empresa. Y esas eran todas las adecuaciones, creo yo, o teníamos una más de... Seguros pagados por adelantado. Ah, tenemos los seguros pagados por adelantado. Ahí está. 2.200. 2.200 bajaban el seguro. ¿Sí? Era un activo que disminuye. Activo que disminuye contra un pasivo que aumenta. ¿Sí? Es decir, estos seguros ya lo pagaste por adelantado, no van a volver. ¿Sí? Y disminuye el patrimonio neto. ¿Sí? Entonces, ahí tengo todas las adecuaciones mayorizadas. ¿Se entiende lo que he hecho, verdad? Contéstenme, por favor. Sí, no, más o menos. Bien. Entonces, si yo procedo a ocultar las columnas y comparo esto como el antes y el después, ¿no? Antes de la dieta, después de la dieta, vemos que fíjense cómo el patrimonio neto de la empresa disminuye desde el contable al adecuado, cómo aumentó el pasivo y por ende cómo disminuyó el activo. Fíjense que no es lo mismo, ¿no? El activo disminuye en 11.700 pesos, el pasivo aumenta, es lo que siempre les decía, hay una sobrevaluación de activos, una subvaluación de pasivos, y por ende no es lo mismo que una empresa tenga 72.900 de patrimonio neto que tenga 31.400. Es bastante diferente, ¿sí? Si nosotros usaríamos los datos en amarillo, estaríamos corriendo el riesgo este, de analizar información que no esté cercana a la realidad, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer, ¿estamos hasta acá? Lo mismo vamos a hacer en el X2. En el X2 vamos a ir mayorizando, ¿sí? Ahora voy a trabajar con los ajustes, voy a mostrar todas las columnas y para que no nos confundamos, voy a ocultar las del X1, ¿sí? Y acá sí voy a ir un poquitito más rápido porque, bueno, es lo mismo, ¿sí? La adecuación del banco, ¿sí? El préstamo, el descubierto, el descubierto que no se había tomado, disminuía el activo, activo disminuye, y esto es pasivo, pasivo que disminuye. Disminuye. De esa forma, lo vamos viendo, ¿sí? Lo pintamos ahí. Los créditos por venta con la readecuación de los valores a depositar. Este es un activo que disminuye y activo que aumenta. Entonces, ¿qué pasa acá? Voy a la columna 2, disminuye en 1.200 y aumenta en 1.200. Es una exposición distinta, no es lo mismo que sean créditos por venta que sean caja y banco o disponibilidades, ¿verdad?
Entonces, lo voy mayorizando. Lo mismo pasaba con los títulos de acciones propios, ¿sí? Que los tenemos ahí. Ya dijimos, patrimonio neto disminuye, activo aumenta, disminuye, ¿sí? Disminuye por los 900, el activo, aumenta, disminuye por los 900 el patrimonio neto. Bien. Esta otra cuestión dispositiva, los documentos descontados, ¿sí? Eran un activo regularizadora, en realidad, regularizadora de activo que disminuye. Y esta es un pasivo que aumenta. ¿Vamos hasta aquí? Entonces, vamos agregando un poquitito acá. En la columna 4 es un pasivo que aumenta, una regularizadora de activo que disminuye. ¿Sí? Entonces, esa regularizadora de activo de 5.000 negativo más 5.000 positivo queda en cero. ¿Está? Los préstamos bancarios que la empresa los tenía en 2.000 disminuye por el uso de la cuenta corriente, del acuerdo que no se usó en realidad, y aumenta por el documento descontado. El otro caso era la quiebra del deudor, ¿sí? Contra créditos por venta. Este es un patrimonio neto que disminuye, ¿sí? Disminuye a través del resultado del ejercicio, ¿no? Y este es un activo que disminuye. Vamos a poner ahí. Entonces, el activo disminuye en los 7.500 por la quiebra y esa pérdida va a estar en los 7.500 del patrimonio neto que disminuye. ¿Sí? Está ahí. ¿Qué más había pasado? Una pérdida por la diferencia de cambio. En este caso eran todos corrientes. Entonces tenemos de vuelta un patrimonio neto que disminuye y un pasivo que aumenta. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ese pasivo, perdón, ese patrimonio neto que disminuye, lo vamos a pintar de celestito. ¿Sí? Ese patrimonio neto que disminuye, lo tenemos ahí. Y el aumento del pasivo, lo tenemos ahí. ¿Sí? Son los que están ahí. El mismo ajuste de las acciones preferidas, que constituyen en realidad un pasivo y no un patrimonio neto. Patrimonio neto disminuye, pasivo que aumenta. El mismo caso que el anterior, patrimonio neto que disminuye y el pasivo que aumenta. Está el pasivo que aumenta y el patrimonio neto que disminuye. ¿Sí? Luego tenemos, ¿qué otro caso tenemos? La cuenta particular de los socios. ¿Se acuerdan que también las limpiamos, las cepillábamos, las sacamos del análisis? Dinero que se fue y que no va a volver. Entonces decimos, patrimonio neto que disminuye, activo
que disminuye. Patrimonio neto que disminuye. El activo, fíjense, este se queda en cero, porque decimos la cuenta particular de socios, en cero. A los efectos de mi análisis, eso no existe. ¿Sí? Es dinero que ya se llevaron los dueños. Los dividendos a pagar de la empresa, que la empresa había designado, ya digamos, había asignado dividendos a pagar como un hecho posterior, los voy a tomar, digamos, como influyendo ya en este análisis, con un patrimonio neto que disminuye, y este es un pasivo que aumenta. Aumenta la obligación que tiene la empresa de pagar esos dividendos. Entonces, el patrimonio neto que disminuye de 2.000 está acá, ahí, y el pasivo que aumenta está ahí. Fíjense, la empresa a fecha de cierre, como dividendos a pagar, no había puesto nada, estaba en cero, pero a los fines de nuestro análisis tiene 2.000, porque en realidad los va a tener. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Bien. El resto, ¿se entiende? Sí, profe. Bueno. Ahí le voy a pasar por el chat también el mail mío por cualquier consulta que tengan, ¿sí? Bien. Avanzamos un poquitito más. Habíamos ajustados o adecuado los accionistas. Es el mismo ajuste que la cuenta particular de los socios. Un patrimonio neto que disminuye. Y un activo que disminuye. Patrimonio neto disminuye. Y este activo, a los efectos del análisis, tampoco existe. ¿Sí? El seguro pagado por adelantado también se adecua, activo que disminuye contra un patrimonio neto por una disminución, porque decimos, esto, no existe el activo, no existe el patrimonio neto. Digamos. No es que esté mal desde el punto de vista contable, reitero esto, sí es una situación que debe ser adecuada para poder analizar los estados contables más adecuadamente, justamente. Por eso se adecua. Disminuimos los seguros pagados por adelantado, ahí está, y disminuye el pasivo. Luego, ya casi llegando al final, ¿se acuerdan el tema del IVA técnico, saldo a favor técnico? Un saldo que es de difícil, digamos, estimación de cuándo se va a recuperar ese activo. Directamente lo ajustamos, haciendo que ese activo desaparezca a los efectos del análisis y disminuyendo el patrimonio neto, ¿sí? Entonces, ese patrimonio neto va a disminuir en 5.000 y, perdón, se movió el cursor, lo pintemos de rosadito. Ese patrimonio neto va a disminuir en 5.000 y va a disminuir en 5.000 también el activo. Entonces, fíjense, ese activo que estaba en otros créditos, en 38.000, pasó a ser 6.000. ¿Sí? Fíjense cómo lo hemos, entre comillas, castigado a ese rubro. Todo esto es humo, digamos, para los efectos de los análisis. No digan eso en el final, ¿no? No es humo, no. Desde el punto de vista del análisis, son activos que no se tienen en cuenta, ¿sí? Se deben adecuar.
Y finalmente, el pequeño ajustecito este que siempre les comenté, que es a solo efecto de que ustedes entiendan y sepan y se acuerden de que hay algunas situaciones que cuando los números son muy grandes se redondean para que el análisis sea más sencillo, más fácil de interpretar. Se disminuye el patrimonio neto y se disminuye en los conceptos que estaban redondeando, porque era 50 centavos en caja y 10 en el Banco Nación. Y de esa forma, haciendo la suma luego horizontal, pasamos desde el X2 de la empresa al adecuado, que es el que está sujeto al análisis. Y vamos a hacer de vuelta la variación. Lo hacemos en grandes rubros, si quieren. Fíjense, el activo ajustado 210 y el contable 248. Disminuyó el activo en 37.400. El pasivo, ¿qué pasó con el pasivo? De 97 pasó a 117, es decir, aumentó 119. ¿Y qué pasó con el patrimonio neto? Pasó de 150 a 93.000, o sea, disminuyó 56.000 pesos. Si lo sacamos porcentualmente, disminuyó un 38%. Con lo cual, si nosotros como analistas nos quedamos con la información en amarillo, lo más probable es que estemos llegando a conclusiones que hagan que nuestro cliente se equivoque. ¿Sí? ¿Está? Es como las fotos con filtro que colgamos en las redes sociales. El X2 es con los filtros que le pone la empresa, porque la empresa se ve mucho más linda, con más activo, con menos pasivo. Y la en verde, la realidad, ¿sí? Cuando nos levantamos a la mañana y despeinado, bueno, que tiene para estar despeinado, ¿sí? Entonces ahí se contrasta la realidad con la foto, con el sesgo que siempre te digo yo, que la empresa tiene al momento de confeccionar los estados contables, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Hay alguien ahí? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí, profe. Bueno, vamos a avanzar también con la confección. Perfecto, gracias por la respuesta. Con la confección de los estados de resultados adecuados, ¿sí? Los estados de resultados adecuados vamos a armar con el X1 y con el X2. El X1 lo que vamos a hacer es, vamos a volver a mostrar todo y vamos a dejar el X1 y vamos a ver cuáles de estos asientos de ajustes van a tocar el estado de resultados, ¿sí? Y son menos, ¿sí? Vamos a ver, el primero no toca, acá tenemos el análisis, ¿sí? Vamos a tener que ver en aquellos casos donde se toca el patrimonio neto. Y no siempre que el patrimonio neto se toca, va a ser a través del resultado del ejercicio. Por ejemplo, el primero que tenemos acá, sí, es por pérdida por devaluación, ¿sí? Es una diferencia de cambio. Entonces, este ajuste sí va al estado de resultado, ¿sí? ¿Y cuál es el concepto que se va a disminuir? Si yo analizo el estado de resultados contables, tenemos las ventas, el costo, la utilidad bruta, los gastos de comercialización, los de administración, los financieros y los otros ingresos y egresos y el resultado extraordinario, como les decía otra vez, que ya la NUA lo pone dentro del resultado del ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Es un gasto financiero. Entonces, los gastos financieros, en vez de ser 27.000, que acá habrá intereses, incluso puede haber REPAM, bueno, habrá algún tipo de comisiones bancarias o algún tipo de gasto bancario, o gastos vinculados al hecho de estar endeudados, ¿sí?
Si sumamos, estos 27 pasan a ser 56. Y el resultado, en vez de 54, 100, pasa a ser 28, 24, 8, 14. Es decir, fíjense la disminución que hubo en el resultado del ejercicio, que obviamente es la misma que la adecuación que estamos haciendo en el resultado financiero. ¿Para qué sirve este? Bueno, lo volvemos a comparar y vamos a ver, cuando estemos ya en la última parte de la materia, cómo, digamos, cuando se analiza el estado de resultados, se analizan rendimientos del gerente de venta, del gerente administrativo y del gerente financiero. ¿Sí? El gerente financiero es el que decide si se endeuda la empresa en pesos, en dólares, a tasa fija, a tasa variable, con hipoteca, con prenda, a sola firma. Entonces, nuestro gerente financiero había decidido endeudarse en dólares y eso nos costó 29.285. Habrá que ver si le damos un premio u otra cosa. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. En el X2 vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ver cuáles son los ajustes. Voy a mostrar el X2, los ajustes, las adecuaciones del X2. Voy a ocultar todo lo que es X1 para que no nos confundamos. Y acá tenemos, ¿sí?, los ajustes que van a impactar en el estado de resultados. ¿Sí? Estas son todas cuentas patrimoniales. Tenemos de vuelta acá una que impacta en el estado de resultados, que es la quiebra, y vamos a ver cómo impacta. ¿Sí? Ahí tenemos. La quiebra, ¿dónde impacta? Fíjense. Acá están viendo bien ahí, se alcanza a ver bien, lo agrando un poco. Tenemos las ventas, el costo de venta, el resultado bruto y tenemos los gastos de comercialización, de administración, financieros, otro ingreso y eso y el resultado extraordinario. Entonces tenemos la quiebra impacta ¿dónde? A nivel del estado de resultados como un gasto de comercialización. ¿Sí? Ahí ¿quién se hace cargo de esto? Bueno, los que vendieron. ¿Sí? Es un gasto porque se produce por la venta, por no haber analizado bien a quién se le vende, ¿sí? Como lo decía recién, acá el gerente de ventas, habrá que llamarlo y decirle, bueno, ¿cómo haces vos para analizar a quién le damos ventas a crédito, ¿sí? El segundo caso es la pérdida por devaluación, el mismo análisis que recién. El responsable de esta situación es el gerente financiero. Y finalmente, bueno, los 60 centavos, una cuestión inmaterial, no significativa, que se lo achacamos a la gerencia de administración. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el X1, el X2, perdón, ajustado o adecuado? El que está en verde. Y tenemos que la empresa pasó de 60.000 a 40.496. Es decir, hay 20.000 pesos de más que la empresa reconoce como resultado positivo del ejercicio. Entonces, ahí tenemos la situación por la cual, digamos, visualizamos y vemos por qué es muy útil, muy necesario tener información adecuada para poder realizar los análisis que vamos a ver a lo largo de la materia. ¿Sí? ¿Se entiende acá?
Sí, profe. Sí, profe. Ahí estamos completando el práctico de ajustar. Bien. Y para hoy vamos a ver, para una especie de mayor repaso, lo que es la adecuación, el caso del práctico número 2, que es el rincón. ¿Sí? Que es cortito y me gustaría que ustedes vayan practicando el tema de la adecuación. A ver, se los comparto. Fíjense, el caso del rincón, tenemos los objetivos, ¿no? El planteo. Usted ha sido contratado el día 1 de abril del X6 para realizar el análisis de los estados contables del Rincón SRL al 31 de diciembre del X5. La empresa se dedica a la compra-venta de artículos de cuero y marroquinería. Luego de indagar al personal de la empresa y de obtener los estados contables, en la etapa de recopilación de información, observa lo siguiente. La empresa ha previsionado para incobrables del ejercicio siguiente 1.000 pesos. En los últimos 5 años, la empresa ha tenido un promedio de incobrabilidad, ha tenido en promedio una incobrabilidad de 2.000. Y según los dichos del gerente de cobranza, se espera idéntico monto para el X6. La empresa en sus estados contables ha procedido a contabilizar un revolvo técnico en sus terrenos por 20.000 el día 15 de abril del X5. ¿Sí? El día 25 de marzo del X6, la Asamblea de Accionistas decidió la siguiente distribución. Dividendos en efectivo 2.000, dividendo en acciones 1.800, honorario del directorio 1.500, afectación de reserva legal 700. El día 4 de abril del X6, fíjense estas dos situaciones posteriores al cierre, se declara en quiebra el principal cliente de la sociedad, cuya deuda al 31 de 12 del X5 era 100.000. Los asesores legales estiman que se podrá recuperar el 40% de la deuda, una mitad hasta diciembre del X6 y la otra mitad con posterioridad a dicha fecha. Los asesores legales de la empresa le manifiestan que existe un juicio laboral en contra de la firma. La demanda, es por 30.000 y existe una probabilidad muy alta de perder el litigio. La empresa ha previsionado, este A por favor es con H, ha previsionado el gasto por 20.000 pesos. Se pide revise las adecuaciones que considere pertinentes y explique cómo afectan a los elementos de los estados contables. ¿Qué quiere decir cómo afectan? Lo que hicimos recién, activo que aumenta, pasivo que disminuye, ¿sí? Vamos viendo esa situación, ¿sí? Entonces, esto me gustaría que lo vayan haciendo ustedes y lo vamos viendo. El primero es, la empresa ha provisionado para incobrar el ejercicio siguiente 1.000. En los últimos 5 años la empresa ha obtenido una incobrabilidad promedio de 2.000. ¿Sí? Y se espera el mismo monto para el X6. Piénsenlo y vamos viendo cuál es la adecuación. A ver,
¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería la primera adecuación? Perfecto. Reconocer los deudores incobrables por la diferencia. Estamos de acuerdo. Reconocemos los deudores incobrables, entiendo que por 1000. ¿Sí? Perfecto. Exacto. Bien, Pablo. La contrapartida es una previsión para deudores incobrables, que es lo que pasó, es que estaba calculada en defecto. Entonces, deudores incobrables, ¿qué es? Esto es un patrimonio neto, claro, que disminuye, como bien pusieron ahí, Georgina, es un resultado negativo. Y la previsión para incobrables, exacto, exacto, ahí está. Es una regularizadora de activo que aumenta. Eso implica que el activo disminuye. ¿Estamos? Bien, María Julieta. El punto B dice lo siguiente. La empresa ha procedido a contabilizar un revalúo técnico en sus terrenos por 20.000 pesos el día 15 de abril del X5. Bien, 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 Georgina. ¿Cuál es el asiento? Reserva revalúo técnico a terrenos. ¿Sí? ¿Por cuánto? Por 20.000. ¿Y por qué es esto? Acaba de una aclaración. Para que nosotros este asiento de adecuación corresponda, tenemos que tener el indicio de que ese revalúo técnico no está debidamente apoyado en un informe pericial de, digamos, de gente que es reconocida trayectoria o experiencia, ¿sí? Eh, si no, no habría que adecuarlo. Si vemos que ese revalúo técnico no digamos, se revalúa un terreno donde no ha habido ni una mejora, no hubo tendido eléctrico, no se pavimentaron las calles, no llega la luz, ni las cloacas, ni el agua, ¿sí? Bueno, no tiene sentido ese revalúo. Tiene que haber un respaldo técnico que avale y que documente, que respalde, valga la redundancia, este es el revalúo técnico.
La empresa, cuando contabilizó el revalúo técnico originalmente, lo que hizo es terrenos a reservas revalúo técnico. ¿Sí? Eso es lo que hizo. Como para nosotros esto no tiene sustento, lo vamos a reversar. Y es el asiento número 2 donde se reversa. Ahora bien, la cuenta terrenos. ¿Qué cuenta es? ¿Qué tipo de cuenta es? Patrimonial del activo. ¿Cómo, perdón? Es Patrimonial del activo. un activo que disminuye, ¿verdad? Y la cuenta reservas revalúo técnico. La patrimonial de patrimonio neto. Bien, es un patrimonio neto que disminuye. ¿De dónde? ¿De qué parte del patrimonio neto es? Saldo diferido. ¿Lo están viendo Donde ahí o van no? los resultados no asignados, eh, las reservas. Donde van los resultados diferidos. Lo voy a poner acá en rojo y blanco, como todas las cosas importantes y lindas de nuestra vida. ¿Sí? Resultados diferidos. Dentro de lo que es el patrimonio neto, el patrimonio neto se divide básicamente en dos. Repasemos, esto es tema de otras materias, pero lo repasamos. Lo que es, digamos, los conceptos de capital y asimilables a capital, donde hay capital social, el ajuste de capital, los aportes irrevocables, la prima de emisión, ¿sí? Todo lo que hace al capital original y a los sucesivos aumentos de capital. La segunda parte es donde se van acumulando, ¿sí?, los resultados. Esos resultados, una vez que se van asignando, se asignan obligatoriamente a una reserva legal, se pueden asignar a una reserva facultativa, que es la que deciden los socios, y si hay una reserva en el estatuto, también en forma obligatoria a esa reserva estatutaria. Luego quedan los resultados no asignados, que son los susceptibles de ser asignados. Entre esas asignaciones puede estar la distribución, y están dentro de esos resultados y asimilables los resultados diferidos. Son aquellos conceptos, básicamente, no es el único concepto, pero es el más común, donde se manifiestan y donde se contabilizan los mayores valores de los bienes revaluados. Que se va a ir consumiendo cuando el bien se vaya amortizando o se vaya vendiendo. ¿Sí? ¿Estamos? O se vaya, ya la NUA lo establece nuevamente, o cuando se vayan evaluando a sus valores corrientes. Si el día de mañana este terreno que estaba en 20.000, supongamos que sean 10.000 de valor original, pasa a 30.000, de aquí a 3 años, en vez de 30.000, está en 25, se va consumiendo esa reserva de revalúo. ¿Sí? Reserva de revalúo o saldo por revalúo. ¿Estamos? Vamos al ajuste 3. El día 25 de marzo del X6, la Asamblea de Accionistas decidió la siguiente distribución: dividendo en efectivo, dividiendo en acciones. Sí, honorarios al directorio, afectación a reserva legal.
Profe, ¿vendría a ser el resultado del ejercicio? Bien, conforme la NUA, ¿sí? Este, ¿cuál de todo eso sería el resultado del ejercicio? Los dividendos en efectivo y los honorarios. Mm, Casi bien, pero bueno. Según la NUA, los honorarios del directorio, ¿sí? Son resultados del ejercicio. Bien. En cambio, los dividendos en efectivo disminuyen el resultado no asignado. Los dividendos en acciones se deben adecuar y la reserva legal se debe adecuar. No, No. dice Yoreli. No, ¿por qué? Porque si a nosotros nos interesa conocer solamente el total del patrimonio neto, no nos interesa si ese patrimonio está en reserva legal o está en el caso de dividiendo en acciones, un aumento de capital. Bien, lo que tenemos que adecuar son aquellas situaciones que alteran el patrimonio neto, que son estas dos, dividendos en acciones y honorarios directores. ¿Cómo lo vamos a adecuar? Resultados no asignados por los 2000. Bien. Honorario del directorio como resultado del ejercicio, 1500. Esta es una modificación de la NUA. ¿Sí? Las otras deudas, en realidad, perdón, no de la NUA, sino de la ST41. La ST41 de los RPEC, no de la NUA. Me corrijo. ¿Sí? La NUA lo mantiene, pero este venía de la 41 y 42, donde el resultado del ejercicio tiene que estar contemplando los honorarios al directorio asignados a posteriori. Bien. Y es verdad, ambos me van a generar un pasivo. Se llama otras deudas. ¿Está? ¿Se entiende? Vamos al siguiente punto. El día 4 de abril, perdón, 4 de febrero del X6, se declara en quiebra el principal cliente de la sociedad, cuya deuda al 31 del 12 del X5 era de 100.000 pesos. Los asesores legales estiman que se podrá recuperar el 40% de la deuda, una mitad hasta el 31 del 12 del X6 y la otra mitad con posterioridad a dicha fecha. ¿Qué opinan ustedes? Piensen y me cuenten. Tendríamos que reconocer la pérdida por la quiebra, Bien, el del 20%, el 60%. 60%. Esa es la parte, si se quiere, perfecta. Perdían 60.000, o sea, el 60%. ¿Y qué más? Después va a haber una Y parte veinte de... por ciento de deudores en gestión judicial que incidirían en el ejercicio. Ah, en el X6, yo estoy en el X5. Claro. A ver, lo Una que me parte dice acá, sería corriente y otra no corriente, profe. exacto, por ahí va el tema. Acá me está diciendo, mira, vas a recuperar el 40, ya no hay gestión judicial, hay un 60 que no lo va a poder cobrar, vas a recuperar un 40. Entonces, el tema es que ese 40, a su vez, hay un 20% y un 20% que van a ser corriente y no corriente respectivamente. Entonces, ¿cómo sería el asiento de ajuste? Ah, pero acá no pusimos, perdón, en el anterior no pusimos, este es patrimonio neto que disminuye, ¿sí?
patrimonio neto que disminuye, pasivo que aumenta. Bien, ahora sí. Entonces, ¿cómo sería el asiento de ajuste de la otra ecuación por la quiebra? Profe, ahí en otras deudas es 3.500. Ahí está. Muchas gracias a ambas. No iba a cuadrar, por eso siempre yo le pongo, que no lo he hecho ahora, los controles, ¿sí? En el debe sería quiebra deudor. Acá sería quiebra deudor o pérdida por malos créditos, ¿sí? ¿Sí? Quiebra, está perfecto. ¿Por cuánto? 60.000. 60.000. 60.000, perfecto. ¿Qué más? Créditos por ventas corrientes. Créditos por ventas corrientes al debe, ¿verdad? Sí, una parte corriente y la otra no corriente. 20.000. Sí, Créditos y por la otra ventas no no corriente. corrientes, 20.000. 20.000. ¿Y qué más? A créditos por venta. A créditos por ventas que eran corrientes. ¿Sí? Esta cuenta y esta otra son la misma, ¿sí? Si quieren, pueden eliminar estos 20 y poner 80, pero de esta forma, para mi gusto, queda mejor expresada, ¿sí? Este es un activo corriente que aumenta, activo no corriente aumenta, patrimonio neto que disminuye, y este es un activo que disminuye. ¿Se entiende? ¿Estamos acá, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Profe, Sí, pero Y vamos al último puntito. Los asesores legales de la empresa le manifiestan que existe un juicio laboral en contra de la firma. La demanda es de 30.000 y existe una probabilidad muy alta de perder el litigio. La empresa ha previsionado el gasto por 20.000. ¿Qué pasa acá? uso la previsión y el resto va a resultado negativo, o resultado del ejercicio. A ver, usted está analizando los estados contables y dice, mira, hay una previsión por 20.000, pero charlando con los asesores legales, estos le dicen, che, pero acá el juicio laboral lo van a perder, lo más probable es que lo pierdan, pero es por 30.000. No por 20, es por 30. Ajusto la Aumento la previsión previsión. por lo que falta. Sí, sí, sí. Exactamente. Sería deudores incobrable a PDI. No, esta es una previsión del pasivo. Hay un juicio laboral en contra de la firma. Acá nada que ver los deudores incobrables, que es una previsión del activo. Acá hay un empleado, un ex empleado que le hace un juicio a la empresa. La demanda es por 30.000 y la empresa reconoce un gasto por 20.000. Ese gasto, digamos, esa deuda todavía no es cierta porque no hay una sentencia, pero sí los asesores ya le han dicho que lo van a perder por la cantidad de pruebas que hay.
a favor del empleado. ¿Me explico? Entonces, lo que hay que hacer es aumento la previsión de indemnizaciones a pagar por 10.000. ¿Contra qué? Contra la cuenta indemnizaciones, ¿sí? Por 10.000. Esta es una cuenta de patrimonio neto negativo, que disminuye, perdón, el resultado negativo. Y esta es un pasivo que aumenta. Es una deuda contingente. No es cierta. Acuérdense, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? No es cierta, pero tiene todos los elementos para que en cualquier momento esa deuda contingente pase a ser cierta. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, yo les voy a pasar acá mi mail para que en horarios prudentes, en días prudentes, ustedes puedan hacer alguna consulta. ¿Sí? Bien. Ese es mi mail y les voy a reenviar el formulario, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna consulta con respecto a este tema. No, profe. Bueno, la clase que viene, que es el jueves, si Dios quiere, ya vamos a empezar a ver otro temita que está vinculado con, ya empezamos a ver el día jueves 21, vamos a seguir con la empresa ajustando, pero vamos a empezar a ver el método estructural y horizontal, ¿sí? Ya vamos a empezar a ver cómo se analizan y se comparan estados contables de un ejercicio a otro. ¿Estamos? Profe, piden si puede poner de nuevo los asientos. Lo acabo de ver. ¿Ahí lo ven? Sí, sí se ve. ¿Está? Bueno, ¿alguna otra consulta, chicos?
Sara, sí, ya estoy viendo cómo la primera clase no sé por qué mitad de la clase me sacó y no se grabó toda. Y esta ya veo cómo llegaba y la vamos a ir subiendo. Sí, ya la vamos. Ahora Alejandra, ¿ya grabas? Hola chicos, nos vemos si Dios quiere el jueves, ¿ah? Gracias, Bien. profe. Bueno, completen la asistencia, ¿ah?